acá. Bueno, la profesora Concepción está llegando en minutos más. Mientras tanto, si es que es de ayuda, la temática de hoy es simplemente una clase de repaso. Ustedes van a proponer las preguntas que no les haya quedado muy claro. Y entonces vamos a tratar de rapidito ir respondiendo y aclarando. Ese sería el sistema, ¿verdad? Entonces ustedes encienden sus cámaras, se presentan, se identifican y formulan la pregunta, ¿verdad? Sería esa la temática, ¿verdad? No va a ser una clase de desarrollo porque es imposible en una hora abarcar todas las lecciones que dimos. No sé quién tiene alguna duda, vamos a ir avanzando también. Estamos 39 hasta el momento. A ver. Nadie tiene ninguna consulta. Amanda encendió su cámara, no sé si querés hablar. Te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar sobre las fases obligatorias del proceso, si podría ahondar un poco sobre eso. Bueno, como nosotros hablamos, es muy importante distinguir fases obligatorias de etapas obligatorias del procedimiento laboral. ¿Cuáles eran las fases, Amanda? Vamos a ir así, ping pong. La demanda, ¿puede ser? Bueno, entonces, esa es una, o sea, que vale para aclarar. La demanda, la contestación, así la admisión, el periodo probatorio, las distintas audiencias y demás. Estas son etapas. Cuando, o sea, si es que la pregunta se refiere a etapas del procedimiento laboral, son todos los actos procesales que vamos a ir cumpliendo hasta llegar a la sentencia. Demanda, contestación, la audiencia de pública preliminar de conciliación, la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas, la admisión de pruebas propiamente dicha, ¿verdad? El periodo probatorio, luego algunos incluyen el informe del actuario, otros no, los alegatos y la sentencia. Esas son todas las etapas, ¿ya? Cuando hablamos de fases, simplemente hay dos fases obligatorias: la fase conciliatoria o la fase de conciliación y la fase de discusión de la causa. Y los que estuvieron recordarán que yo les dije que en el libro el profesor Paredes entiende que la fase de discusión de la causa va desde esa audiencia hasta la sentencia. Sin embargo, nuestra titular no es de esa opinión, sino que para la cátedra, entonces para nuestra cátedra, entonces estas dos fases. Primero, la fase conciliatoria, en donde lo que vamos a buscar es que las partes lleguen a un acuerdo. Puede ser un acuerdo total o puede ser un acuerdo parcial. Ahora, si no se llega a un acuerdo, se pasa a la siguiente fase obligatoria, que es la de discusión de la causa y recepción de pruebas, que para la doctora Concepción empieza y termina en esa audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas. ¿Sí? Entonces, redondeando, fases obligatorias, dos, ¿sí? De conciliación y de discusión de la causa. Etapas obligatorias, entonces, vamos a los distintos actos procesales que vamos a cumplir, ¿sí? Es muy importante porque es pregunta de examen, generalmente, ¿no? Esta Amanda, no sé si... Aclarada la duda. Correcto. Roberto, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. En el artículo 1, sí, será ejercida, la justicia del trabajo será ejercida por juzgado y tribunal y junta permanente de conciliación y arbitraje. Eso yo no me acuerdo si se anuló o sigue todavía vigente ese... Está derogado. Está derogado porque ya no existe la Junta Permanente de Conciliación. Ustedes saben que todo el capítulo referente a única instancia, que comprende desde el artículo 100, si no me equivoco, vamos a ir mirando, acá 98, en adelante, o sea, del 98 al 100, están derogados, ¿verdad?
y que básicamente también, lógicamente, esta junta, una junta permanente, ¿sí? Yo pregunté, esta ya creo que va a ser la tercera vez, disculpe que insista tanto, pero no me... las controversias laborales se pueden dirimir también en el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Y si ahí se llega a una conclusión, yo no me tengo que ir al Poder Judicial a rectificar ese acuerdo. Correctísimo. O sea que, Okay, a ver. Gracias. Así mismo, esa es una etapa administrativa, es una etapa no obligatoria. No, si hay acuerdo ahí, ustedes no pasan a lo que es el juicio propiamente dicho en el área jurídica. Terminó ahí y llegaron a un acuerdo. Cuando no hay acuerdo es que entonces se recurre al órgano competente. Bueno, me van a dar 2 minutitos, le voy a recibir a la doctora y continuamos, ¿sí? Tania, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Yo la vine a ver a mi abuela un rato y me voy a tener una hora por ahí, otra vez. Y me a mi abuela. Hola, ¿me escuchas? Ah, no, que vine a verme a mi abuela para comer algo y después otra vez me voy. Bueno, continuamos entonces. No, sin problema. Yo me voy enseguida otra vez. Estábamos hablando, Dale, ya Tania. aclarando algunas dudas de fases, ya estamos en Dale, fases, te paso. etapas. Así que voy a saludar. ¿Sí? Muy buenas tardes, chicos. Aquí estoy a disposición, a las órdenes. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Todas las dudas que tengan. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Les escucho. Disculpen, la interrumpí a la profe acá, pero para saludarles nada más. Yo quiero uno más nomás, compañero. No voy a agarrar todas las preguntas que tengo después. En el artículo 9, interpreto que si el juez consideró justificable la demanda del trabajador para reclamar su derecho, es un juicio sin costo para él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, vamos a partir de la base. El hecho que diga que es gratuito para los trabajadores litigar no es así. Eso lo quiero me aclare. Bueno, le aclaro. El trabajador si pierde también tiene que pagar, ¿sí? Esa gratuidad que habla el código es que no paga estampillado y tasas y demás, ¿sí? Pero él tiene que pagar honorarios como cualquier mortal. Lo que hace el juez muchas veces es aplicar el artículo 9 que dijiste, ¿verdad? Del CPT. Y dice, según, ¿cómo lee un poco? Dice, el error de derecho del trabajador es excusable para ser exonerado de las cargas procesales cuando el juicio del juez o tribunal pudo razonablemente considerarse con derecho a litigar. ¿Qué hay que entender por este artículo 9? Que si a criterio del juez, el actor, el trabajador, el demandante, el accionante, podía razonablemente tener razón para entablar un juicio que no era tan descabellado, lo que fuere, entonces él puede exonerarle. Pero
Lo que no puede exonerarle son los errores de derecho ni de hecho. Si bien es cierto, el juez sabe el derecho, los hechos no lo sabe. Entonces tiene que estar muy bien expuesto y tiene que cumplir todas las reglas procesales, como cualquier hijo de vecino, ¿sí? Y repito, esa gratuidad se refiere solamente a las tasas y demás, más nada, ¿sí? Y pero tiene que pagar honorarios cuando a criterio del juez o abogado, porque él actúa con un letrado, no puede plantear unas demandas totalmente descabelladas y sobre todo cuando hay intencionalidad en, ¿cómo se dice?, tergiversar los hechos, ¿sí? Hasta se le puede declarar litigante de mala fe además. ¿Otra pregunta? Gracias. Por nada. Roberto, ¿verdad? Roberto tiene la cámara encendida, no sé si tiene una pregunta. A ver, con relación a las notificaciones, yo tengo una duda. A ver. Automática y las que son por oficio. Esa es la duda que yo tengo. Por casualidad, Pano, tu pregunta no es notificación automática y personal en secretaría, porque el oficio no tiene nada que ver acá, Roberto. ¿Sí? No. ¿En qué caso es por automática y en qué caso es por oficio? Lo que es mi pregunta. Bueno. ¿Cuándo pasa qué cosa? Andate al artículo 82, perdón. Abrí tu código y ahí dice, serán notificados por cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Cierto? Ninguna otra es por cédula, salvo que el juez expresamente diga, y esta resolución se notificará por cédula. Si no lo dice y no está en ese artículo 82, es por automática. El principio entonces es que todas las resoluciones no laborales se notifican por automática, salvo esas notificaciones por cédula que dice acá, iniciación de demanda, audiencia de conciliación, traslado de excepciones, reconvenciones, absolución, y la de los terceros. Y la sentencia, lógicamente. Todas estas y las únicas son las que se notifican por cédula. Las demás es por automática, salvo que el juez expresamente lo diga, esto se va a notificar por automática, aunque allí no esté, ¿sí? Y la otra es la notificación por oficio, me dijiste. Por oficio se hace por lo que se llama oficio comisivo. El juez de Asunción o el de Luque o el de lo que sea, le comisiona a un juez de primera instancia, algún juez laboral de igual clase, si es que en esa jurisdicción hay, y si no, también le puede comisionar al juez de paz a los efectos de notificar a algunos testigos o mismo al demandado, ¿sí? Como una forma de abaratar costos y o si no, también para celeridad. Eso no significa que el juez que está atendiendo el juicio haya delegado su competencia. Simplemente comisiona por oficio a ese colega para que bajo las formalidades de ley realice un o dos determinados actos que el juez le dice para que hagas esto, para que le notifique a fulano o para que le notifique a los testigos, ¿sí? Ese es por oficio, ¿sí? Otra pregunta, si no están satisfechos, entonces vuelven a insistir nomás. Si no, yo paso a otra pregunta para no seguir con uno solo, ¿sí? ¿Otra pregunta de alguien otro? Vamos. Ese artículo 82 tienen que manejar muy bien, porque es muy importante. Nosotros hicimos unos ejercicios de cómputo de plazos en clase, con los que estuvieron al menos. Y es muy importante porque para determinar desde cuándo o a partir de cuándo corre el plazo. Sí, a partir de cuándo corre el plazo para ejecutar algún acto procesal. Sea contestar una demanda, sea comparecer al juicio, etcétera, etcétera. Entonces, si se notifica por automática, entonces ustedes saben que se notifica eso por imperio de la ley el siguiente martes o jueves al dictado de la resolución. Si se notifica por cédula, el plazo empieza a computarse a partir del día siguiente de la notificación.
pero tenemos que saber cuando, que si la resolución, si estamos hablando de, por ejemplo, un traslado de demanda, que eso se notifica por cédula. Entonces, ¿qué plazo va a contar? Que primero, que es un plazo individual y que se va a computar a partir del día siguiente que el demandado haya recibido la notificación, por ejemplo. Sobre el punto en el artículo 114, creo que dice que el plazo es común. Yo les dije, y la profe también, que el plazo no es común, el plazo es individual. O sea, 6 días hábiles, perentorios, prorrogables, ¿sí? Para cada demandado si hay más de uno. Y ustedes tienen que saber este principio, que todas las notificaciones corren a partir del día siguiente de la notificación. No es desde el día de la notificación, ¿sí? Sino desde el día siguiente, porque el plazo va hasta las medianoche. Entonces, desde el día siguiente, ¿sí? A partir de ahí corre o las 48 horas, o los 3 días, o los 6 días, o las 24 horas para interponer recurso aclaratoria, por ejemplo. Cualquier plazo correrá desde el día siguiente de la notificación, salvo que sea por hora, ¿verdad? Bien. Roberto, ¿tenés otra pregunta? Te estoy viendo en cámara, no sé si tienes preguntas. Sí, doctora, en el mismo caso de la automática todavía voy. Los días de notificación son los martes y los jueves. Así Si bien sale una notificación el martes, ese martes no corre todavía, recién corre el jueves, ¿no es cierto? O corre el viernes recién. No sale notificación, Roberto. Lo que sale es una resolución que se va a notificar o por cédula o por automática, o también puede ser personal en secretaría o por exhorto o por oficio, ¿sí? Distintas formas de notificarse. Entonces, dice luego ahí que se notificarán por automática los martes y jueves de cada semana, salvo que o el martes o el jueves sea feriado. Entonces, se corre desde el día siguiente. Entonces, si tu resolución sale hoy martes, te va a notificar ¿cuándo por automática, Roberto? El jueves. El jueves. Recién el jueves. Y yo les quiero hacer, a ver, no interfiera, te agradezco, pero acá no pido el aula. El tema es con Roberto para que él, quiero saber si él entendió lo que estoy diciendo. Entonces, Roberto, vamos a si tu resolución salió el jueves, ¿cuándo vas a quedar notificado? A ver. Por automática. Ahí realmente estoy perdido, doctora, porque debería de ser el martes siguiente. Claro, lógico. El primer día de notificaciones va a ser el martes. ¿Y va a correr desde cuándo tu plazo de 6 días para contestar demanda, por ejemplo? Sí, desde el miércoles. Perdón. Estamos en automática. ¿Desde cuándo va a correr tu plazo? El martes te va a notificar. ¿Y cuándo va a empezar a correr tu plazo? Y corre al día siguiente, doctora. A ver, el jueves va a notificarte, ¿sí? Y va a correr entonces el viernes, el lunes y el martes, y es 3 días. Estamos en que salió el jueves, como dice, se notifica el martes, entonces empieza a correr a partir del miércoles. A partir del miércoles entonces vas a tener o tus 3 días o no sé, cuál fue el En el caso de la admisión de pruebas, por ejemplo, si sale un jueves, no es que el periodo probatorio va a empezar a correr a partir del día viernes, porque esa resolución se tiene que notificar por automática a las partes. Entonces, si salió el jueves, esa resolución se notifica por automática a las partes el día martes. Entonces, el primer día del periodo probatorio, de los 20 días del periodo probatorio, entonces empieza a computarse a partir del día miércoles. Correcto. Roberto. Muchas gracias. ¿El aula entendió eso? Tiene que partir otra pregunta, Iván Sosa Bauzá. Sí, doctora. En cuanto a la apelación diferida, ¿sí me podría explicar un poco más? Bueno, hay 2 casos, Iván. El 124 y el 132. El 124 dice que si el juez desestima, no hace lugar a la excepción que se opone, será apelada conjuntamente con la sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a interponer si querés el recurso, pero el juez te va a decir no al lugar por extemporáneo, no al lugar por improcedente, o te va a decir téngase presente para su oportunidad, ¿verdad? Porque la oportunidad es con la sentencia, ¿verdad? Ese es el primer caso.
pero cuando desestima, cuando no hace lugar a la acepción opuesta. Ahora bien, si por el contrario sí hace lugar a la acepción, por ejemplo, una acepción de prescripción que se opuso y él dice al lugar, esa sí se notifica, esa no es ya una diferida. Esa te va a otorgar la apelación, va a ir a cámara y va a volver. ¿Por qué? Porque ni modo que termine el juicio, salga la sentencia y había sido ¿qué? ¿Sí? El juez se equivocó y no se puede retrotraer el juicio. Por esto, a contrario censo, es apelable, pero cuando hace lugar. Y no es apelable, o sea, es diferida la apelación cuando desestima o cuando rechaza la acepción. ¿Sí? Ese es el primer caso. El segundo caso es el que baja al artículo 132, donde dice que el juez deberá admitir todas aquellas pruebas conducentes y desechar aquellas, ¿cómo se llama? Inconducentes, ¿cómo era el otro? Superfluas, etcétera, en una resolución fundada. ¿Es apelable esa resolución? Sí es apelable. Solo que dice que también se va a diferir al llamamiento de sentencia. No te va a conceder si a ti no te satisface, ¿verdad?, un rechazo de pruebas. Si querés, puede apelar, pero el juez te presente para su oportunidad, estés en lo dispuesto en la norma 132, o sea, no te va a conceder, va a ser diferida al dictamiento de la sentencia. Son los dos casos de apelación diferida. ¿Por qué diferida? Y porque no te va a dar en el momento, no es que te rechaza, sino simplemente te va a diferir y te va a conceder a la hora de dictar sentencia. ¿Sí? Y si te dice no ha lugar, es porque en ese momento no ha lugar. ¿Sí? Conforme a la norma que te dice que es apelable conjuntamente con la sentencia. ¿Quedó claro, Iván, o hay que insistir más? Quedó claro, doctora, gracias. Bueno, ¿otro? ¿Otra pregunta? ¿Quién eres? Poner tu cámara, Ángel. Ángeles. Vamos a ver tu ¿Cuál cámara. Se puede. Aprender tu cámara si se puede, Ángeles. Sí, Sí. ahora te veo. ¿Cuál era el segundo caso? El primer caso es el 124 y el segundo caso es el 130 y ¿cuánto era? 22. 32. Okay. Abrí tu código, Ángeles, y poné ya ahí segundo caso de apelación diferida. ¿Sí? Escribí nomás por tu código, aunque sea a lápiz si no querías ensuciar con bolígrafo. Pero colocarlo allí. El otro es 124, ¿sí? Bien, seguimos. Otra pregunta. Vamos. Aprovechen, chicos, que hasta las 5 no vamos a estar. Después ya les voy a dejar en libertad para que vayan a prepararse mejor. Pero, ¿hay alguna otra duda, alguna pregunta, alguna situación, circunstancia para aclararla? Vamos a hacerlo ahora, ¿sí? ¿Quién? Doctora, de vuelta. El tema de los plazos, ¿dónde puedo encontrar? ¿En qué artículo encuentro los plazos? Abrí nomás un poco tu código en el índice y así vas a aprender a usar tu código. Y ahí dice de los plazos, ¿sí? Y ahí te va a decir exactamente en qué capítulo, en qué sección, en qué título, en qué artículo. Pues ya a esta altura tenés que manejar tu código, Roberto. Nosotros, en las diapositivas ustedes tienen los artículos. Claro, siempre le estoy diciendo. Del 76 al 80. Todo lo que es términos o plazos. Yo lo que quiero es que ustedes manejen su código, no que sepan de memoria lo que dice el artículo, sino que manejen, ¿sí? Entiendan, manejen y en todas las clases yo les digo, posiciónense en el artículo tal, título tal. Y entonces, incluso si vos mirás tus, ¿cómo se llama? Diapositivas, ahí están totalmente, cada artículo por artículo. ¿Estamos? ¿Otro? Gracias. Bueno, Soski tiene más preguntas, pero está dando oportunidad a los demás. Así que vamos contigo, Soski. Porque acá no tengo preguntas de los demás compañeros. Esta computadora. En un conflicto colectivo, profesora, Sí. le tengo que notificar a varias personas. Uh-huh. Ellos van a llegar en días diferentes seguramente a la demanda, ¿no es cierto? ¿Qué
a la audiencia. ¿Está atrasando el juicio o le juntamos todo en un día y...? Acá te va a contestar la profesora. O sea, en ese caso hay una pluralidad de demandados. En el Sí, caso que estamos pluralidad. llamando. Bueno, todo depende. Si la UJER, por algún motivo, o sea, que viven todos cerca los demandados, vamos a decir, ¿verdad? O viven todos en el mismo lugar, le va a notificar a todos ellos el mismo día. Entonces, lógicamente, el plazo para contestar la demanda va a correr para todos por igual. O sea, que va a correr a partir del día siguiente de la notificación por cédula. Ahora, si es que la UJER no puede notificarle a todos en el mismo día y entonces a dos les notifica un martes y a los dos restantes les notifica el viernes. Al ser el plazo individual, entonces, lógicamente, a los que les notificó el martes, entonces el plazo va a empezar a correr a partir del miércoles, los 6 días para contestar la demanda. Y los que recibieron la notificación el día viernes, entonces empezarán a computar el plazo para contestar la demanda a partir del día lunes. Sobre el punto, Sofi, cuando vos hablas de contrato colectivo, estamos hablando de un gremio donde el actor, el demandante o el demandado es un sindicato, es gremio. Por eso no podemos hablar de contrato colectivo acá. Lo que vos estás preguntando, yo quiero entender de que es un contrato individual con pluralidad de demandados. ¿Sí? Entonces hay una acumulación subjetiva que puede ser varios trabajadores contra varios empleadores, un trabajador contra varios empleadores contra varios trabajadores. Sigue siendo un contrato individual, no es colectivo, ¿sí? Es pluralidad de sujetos, no hay que confundir, porque si vos vas a hablar de contrato colectivo, estamos hablando que es un gremio y el gremio se hace una notificación al sindicato y más nada, ¿está? ¿Se entendió, Soski? Sí. Sí, no se le oye mal. Sí, sí, eso quise decir. Me parecía. Pluri, sí. Perfecto, yo les había aclarado eso, que no depende del número de sujetos demandantes o demandados. Siempre sigue siendo contrato individual, pero con una acumulación subjetiva o objetiva o lo que fuere, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contrato colectivo es otra cosa. Y ahí ya hay un gremio que está representado por sus autoridades y a ese le vamos a notificar o ese va a ser el demandante, ¿sí? No todos los del sindicato, sino al responsable del sindicato, más nada. Otra pregunta, chicos, prendan su cámara y háganse sentir. Amanda Aguilera. Amanda Aguilera se está... No, ella está conectada, o sea que... Bueno. ¿Tenés otra pregunta? No se escucha. No te escuchamos, Amanda. No tiene otra pregunta. No le entiendo. ¿Podrías repetir porque no te escuchamos? Digo nomás que ya hice mi pregunta. Ya. Bueno, genial. Le damos oportunidad a otro compañero. Están varios, ¿eh? No hay preguntas, no puedo creer. Está todo tan claro. Profe, buenas tardes. Le saluda María Esther Acuña. Con respecto a la consulta del compañero Roberto, nomás les quiero mencionar de que aparece en el título tercero de los términos, no de los plazos. Sí. Así es el título. Pero términos o plazos se utilizan. Sí, pero por si acaso, ¿verdad? Por eso nomás. Gracias, profe. En el foro laboral habíamos aclarado que plazo y término es la misma cosa, ¿sí? Tiene el legislador llamó, ¿cómo era? Término plazo para distinguir o para referirse al tiempo o el tiempo que transcurre, ¿verdad? Para cumplir un determinado acto jurídico, ¿sí? Un lapso de tiempo es término y es también plazo, ¿sí? En lo civil sí se hace distingo, pero aquí no. Otra pregunta. ¿No hay ninguna otra? Doctora, ¿podrías explicar de nuevo la acumulación objetiva? Bien. A ver, los contratos pueden ser, Ángeles, individual, ¿sí? Colectivo y en equipo, ¿sí? 3 tipos de contratos.
Cuando hablamos de contrato colectivo, estamos hablando de que o el demandante o el demandado es un gremio, ¿sí? O sea, es un sindicato cuyo tratamiento es totalmente distinto. Ahí no hay ni acumulación ni objetiva ni subjetiva y nada, ¿sí? Puede ser un empleador contra un sindicato contra varios empleadores. Entonces, no hablamos ahí de lo que estamos hablando cuando yo digo acumulación objetiva y subjetiva. En todos los casos que no sea un gremio, un sindicato, el demandante o el demandado, estamos en presencia de un contrato individual, aunque muchos sean los demandantes y muchos sean los demandados. O sea, uno, el demandante contra varios demandados o varios demandados contra un solo trabajador o lo que fuere, ¿sí? Entonces, vamos a distinguir muy bien. El contrato individual no se vuelve colectivo porque los demandantes o los demandados sean varias personas. ¿Está claro eso, Ángeles? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de acumulación subjetiva. ¿Por qué? Porque se acumularon varios sujetos o trabajadores, ¿sí? Es una acumulación subjetiva activa. Y lo otro sería una acumulación subjetiva, pero pasiva, porque son de los demandados, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? Y no hay que confundir con acumulación de acciones, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Seguimos, otra, si quedó claro, y si no quedó claro, volví a preguntar, no más, ningún problema no hay. Para eso estamos hoy aquí. Otra pregunta, si tenés otra, Soski, adelante, hasta que los otros... Para rectificar nomás, los jueces de paz atienden hasta el monto reclamado de un salario mínimo. Más de eso. No, señor. No, Soski. Borrado no vale. El juzgado de paz atiende por un valor de 300 jornales mínimo equivalente a no sé cuánto ahora, 25 millones, por ahí. 29 millones y monedas, ¿sí? El juez de paz atiende una demanda cuyo valor es equivalente a 300 salarios mínimos, ¿sí? Claro. Por eso te dije, no, luego borrado no vale, olvidado Sí. está. Correcto. Esa es competencia por razón de la... A ver, te pregunto, Soski. Por razón de la cuantía. Pregunté, Soski, que esa competencia del juez de paz por hasta 300 jornales, si es por razón de qué, del lugar no es. No, cuando... Cuantía, muy bien. Exactamente. Gracias, Paredes. Paredes ya contestó, así que vamos por otra pregunta. Y a partir de 300 millones es primera instancia, ¿verdad, doctora? 300 millones, ¿de dónde Ay, sacaste eso? Perdón, ¿Quién eres? María Acuña. María Esther Acuña, sí. Pero no se te ve la cara. No, mi cámara no me funciona, pero igual encendí, doctora. Bueno, para te escuchamos, María. ¿Qué estabas preguntando, María? A partir de 300 jornales, eso es lo que quise decir. Me ahogué un poquito. Corresponde a primera instancia, ¿verdad, doctora? Así mismo es, así mismo. Gracias. Así mismo. Pasado ese monto ya va a primera instancia, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta sobre el tema o sobre algún otro? El tiempo que tiene el trabajador para entablar una demanda es 60 días y el patrón 90 días. No, señor. Me lleva plazo ya. Estaba aclarando, eso ya vas a saber, no te va a olvidar nunca más. Acordate, mira, en el 399 dice Soski, todas las acciones derivadas del contrato prescribirán al año, o sea, tenés un año, salvo los siguientes artículos. ¿Qué dice tu 400? Que el trabajador para demandar por nulidad de contrato, por despido injustificado, preaviso, etcétera, tiene 60 días que corren a partir del despido. En tanto que el 401 te está diciendo que el empleador tiene para demandar a su trabajador solo 30 días. Entonces, acordate, el trabajador tiene 60
pero el empleador tiene 30. Subraya eso aquí en tu código, ¿verdad? Y pones, es fondo, sí, pero procesales quiere saber, ¿vale? Pero no importa, tiene 30 días el empleador y 60 días el trabajador. No hay plazo de 90 ahí. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, así me hace. Excelente. Bueno, genial. Otra pregunta, por favor. ¿Tienen otra? Es cierto, eso es laboral, fondo. Tu pregunta, Soski, esa que hiciste es luego del derecho laboral, no es procesal. Pero si vas a entablar una demanda, tenés que saber cuánto es el plazo que tenés, ¿sí? Así que no te preocupes, no te vas a aplazar por eso. Vos asististe a clase, entendiste, así que vamos a proseguir, ¿sí? ¿Tienes otro? No veo ninguna. Norma. Profe, Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Amanda y a Norma y luego a Amanda. ¿Sí? Norma, te escuchamos, Norma. Yo estaba diciendo nomás que yo todos los días participo en clase, escucho, entiendo, parece, pero después me olvido otra vez. ¿Sabes por qué, Amanda? Porque yo les insisto y les aliento siempre. Salen de la clase y en la noche vayan y lean media hora, una hora si es posible y retroalimenten su cabecita, porque todavía tenés fresca en la memoria. Pero si eso leen o después de 15 días, no es lo mismo. No es lo mismo. Y mejor todavía si ustedes leen la lección antes de llegar a clase, entonces ya tienen sus dudas y ya ven qué es lo que, no quedó claro al leer, ¿sí? Por eso que le decimos siempre que vamos siguiendo las lecciones, en ese orden, digamos, del programa, ¿sí? ¿De acuerdo? Por eso yo siempre le estoy pidiendo eso. Entonces, tenés en la mente fresca, así, ¿y qué es lo que dijo acá la profe? Entonces, aunque sea leer el código para ver cómo se interpretó, qué ejemplos te di, etcétera, etcétera. ¿Otra pregunta? Amanda, ahora entonces. Amanda, te escuchamos. sí, en algún momento de las clases habíamos hablado sobre las pruebas combinadas. Sí, podría hablar sobre, por favor. No, los medios probatorios están, dijimos, todos los establecidos en el 139, yo les hablé también de la prueba combinada, de la jurada y la del... No, bueno, a ver, la profe dijo, las pruebas que se ofrecen o que están permitidas son las que están en el artículo 139, entre otros, la prueba instrumental, la testifical, la absolución, ¿por cuáles más eran? Inspección ocular. Pero ahí no está la prueba combinada y tampoco está la declaración jurada del trabajador. ¿Cuándo decimos que hay una prueba combinada y por qué? Hay una prueba combinada porque para que ese artículo 161, puedes leer, Amanda, dice que si el trabajador compareció a prestar juramento, se ratificó bajo juramento en su demanda y emplazado el empleador para que presente los libros, o no los trae, o no los tiene, o los tiene en forma irregular, ¿sí? Entonces, repito, el número 1 es que el trabajador venga a una audiencia que vos vas a ofrecer y le va a decir al juez, ofrezco como prueba de mi parte la declaración jurada de mi representado o del trabajador fulano de tal, o el demandante fulano de tal, ¿sí? Y por otro lado, solicito que usted, señor juez, emplace al empleador para que traiga sus libros laborales de tenencia obligatoria en un plazo que siempre es de 48 horas y le notificas y él no aparece con sus libros o aparece con unos libros irregulares o sencillamente guarda silencio. ¿Qué podés pedir después de cumplido el plazo por el que se le emplazó al empleador? Señor juez, que no habiéndole mandado dado cumplimiento al emplazamiento para la presentación de libros laborales de tenencia obligatoria
y dejo constancia que se le notificó en debida forma, con 48 horas de antelación también, en su domicilio real o en su domicilio denunciado en autos, entonces pido que se haga efectivo la presunción, ¿verdad?, del artículo 161, porque tenés que decirle que le emplace, y ya siempre si el juez puso bajo apercibimiento del artículo 161. Y si puso así, pero tu ujier no colocó en la cédula, y dice, intímase o emplázase por el término 48 horas para presentar libros laborales, punto. Faltó qué cosa, y lo más importante, bajo apercibimiento de que si no diere cumplimiento, se hará efectivo el artículo 161, que dice el artículo 161. En ese caso, se tendrá por respondidas afirmativamente, ¿verdad? O sea, se presumirá ciertas, se tendrán por ciertas, dice tu código, ¿sí? Tu 161, las afirmaciones del trabajador hechas bajo juramento. Luego, no te sirve que vos hagas solamente la jurada o solamente el emplazamiento. Ambas cosas tenés que hacer. La jurada de tu trabajador, ¿sí?, más el emplazamiento bajo apercibimiento. ¿Vamos? Otra pregunta, bien por tu pregunta. El 161. Aquí la profesora, ella tiene ahí, ¿tenés el 161? Ahí a mano, ¿tenés tu código, Amanda? Sí, tengo. Bueno, léelo vos misma. Léelo vos misma para que los demás tengan en cuenta. Cuando a requerimiento del juez, hecho de oficio o a petición de parte, el empleador debe exhibir en juicio libros o documentos que la ley determine. Las afirmaciones del trabajador bajo juramento serán tenidas por ciertas, si aquellos no reuniesen los requisitos de fondo y formas legales o reglamentarios. Subraya eso, ¿eh? Las afirmaciones del trabajador hechas bajo juramento, eso es indispensable, ¿sí? Creo que entendiste bien, ¿verdad? Con la cabeza me estás diciendo que sí. Bueno, perfecto. Entonces, debo entender que quedó claro. ¿Otra pregunta? ¿De quién más? Amanda, ya está. ¿Otra? ¿Otra? Les pregunto, chicos. Tenemos todavía media horita. ¿No? Doctora Claudia, se inicia la demanda. A los 6 días, la contestación. A los 3 días, está la conciliación y ese dura 15 minutos. Si en 15 minutos no pasa nada, se va a la discusión de la causa. No es tanto así. Bueno, vamos a entender. Se contesta la demanda. Puede que no se conteste la demanda también. O sea que, segundo supuesto, ¿verdad? Pero vencido el plazo para contestar la demanda y no se contesta la demanda, o si se hubiese contestado, el juez dentro de tercero día tiene que señalar día y hora de audiencia para la audiencia pública preliminar de conciliación. Y asimismo señala, dice en su providencia el juez, 15 minutos después, o sea, frustrada la conciliación, 15 minutos después se pasará a la siguiente etapa o la siguiente audiencia, que es la audiencia de discusión de la causa de recepción de pruebas. La audiencia de conciliación no es un trámite, puede durar 15 minutos o puede durar más. O sea, lo que se está buscando es que las partes tengan la oportunidad de conversar, de poder dialogar y de poder llegar a un punto medio, y de repente el juez lo que va a buscar es eso, ¿verdad? De que traten de que concilien y no pasar a la etapa de ofrecimiento de pruebas, porque ahí ya, entonces, como ustedes saben, las partes tienen la responsabilidad de probar los hechos alegados. Entonces, a eso se refiere. Dentro de los 3 días, el juez va a señalar esta audiencia de conciliación, y si no es posible la conciliación, puede durar mucho más de 15 minutos, una hora. Solamente que 15 minutos después, como dijo bien la profesora, de frustrado eso. O no llegaron a un acuerdo, o acordaron parcialmente, o no se presentó nadie, por ejemplo. O sea que, como es una audiencia personal, si todas las partes están notificadas y no concurren a esa audiencia, entonces de conformidad del 104 se reputa que no existe ánimo conciliatorio, y entonces se pasa a la siguiente fase y a la siguiente etapa, ¿verdad? Pues en este caso coincide, es fase obligatoria y una etapa obligatoria, como estamos hablando con Amanda, entonces de discusión de la causa de recepción de pruebas, ¿verdad? Entonces,
Ustedes van a encontrar eso en el... Bueno, voy a hablar mucho de esto, pero sí, hay un juzgado que me dijeron del interior que cumple esto, ¿verdad? Dice el artículo 127, dice... Vamos a ver. Creo que ahora, profe, le mandan a mediación luego antes de llegar a la conciliación. Vamos a leer a Fernando después. Vamos a darle lugar a Soski, terminamos con su pregunta. Él quiere saber que esos 15 minutos creyó que era esa la duración de la audiencia de conciliación y no es así. Los 15 minutos es para que terminada esa audiencia, porque no vinieron, porque vino uno solo, o porque conciliaron, o porque se frustró. 15 minutos después de terminada esa audiencia, entonces sí, empezamos con la siguiente audiencia, que es la de discusión. El 127. En cualquier momento. Sí, adelante. Adelante. En cualquier momento que las partes manifiesten o el juez considere que el acuerdo no es posible, declarará clausurado el periodo conciliatorio, con lo cual quedarían expedidos el debate y la decisión de la causa dentro de los 30 días siguientes. A este efecto, el juez señalará la audiencia de trámite necesarias que se verificarán en forma ininterrumpida. A ver, bueno, va a aclarar eso la profe. Bueno, vamos a aclarar que lo que algunos raros juzgados entienden es que fijan la audiencia de conciliación y luego de 30 días, si la conciliación no es posible, fijan dentro de los 30 días la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas. Y eso no es así. O sea que ya hay jurisprudencia constante, uniforme, y por el principio, principalmente por el principio de concentración, celeridad, economía y todos los principios que rigen nuestro fuero. Entonces es que se señala, entonces, luego de 15 minutos de frustrada la conciliación, esta audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas. Entonces, pero necesariamente se espera, ¿verdad? Entonces llega vamos a poner un supuesto, a las 9:30 se fija la audiencia de conciliación y 15 minutos después la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas. Entonces, a las 9:30 se convoca o se hace el llamado y se verifica que quienes se encuentran presentes, si están todas las partes, se da apertura a la audiencia y entonces se trata de conciliar a las partes, ¿verdad? Ahora sí, puede que una de las partes directamente no concurra a esa audiencia, entonces no hay conciliación posible de conformidad al 104, entonces se cierra esa etapa, se refuta que no existe ánimo conciliatorio y se espera. Por eso ahí puede tardar 2 minutos o 5 minutos, ¿verdad? O sea que si viene una de las partes, entonces no hay conciliación posible. Y se espera a las 9:45. 9:45 y ahí se abre lo que es la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas. Lógicamente, para eso, entonces, no se puede pasar a la etapa de discusión si es que no están todas, notificadas todas las partes de la etapa obligatoria, de la fase obligatoria de conciliación. Dijimos nosotros con respecto a la notificación que es un acto personalísimo y que por lo tanto, entonces se busca que el actor y el demandado vengan, entonces se les notifican sus domicilios reales, la audiencia de conciliación. Como la audiencia de discusión de la causa ya es un trámite procesal, entonces esa se notifica en el domicilio procesal de las partes. Sobre el punto, no sé quién es, ¿no? Sobre el punto, eso que dice y que fijarán las audiencias en 30 días. El tribunal entiende, ¿verdad? Como nos explica allí, que son 20 días hábiles de periodo probatorio, pero pudiera ser que se pida un plazo suplementario de pruebas de 10 días, entonces ahí completamos los 30, ¿sí? Pero de ninguna manera, por ningún motivo, y es un absurdo, que haya un juez que fije la segunda audiencia dentro de 30 días. Entonces estamos involucionando el derecho laboral. Entonces, es una interpretación que cuando el legislador dice dentro de los 30 días, ¿verdad? Está contando 20 días, periodo ordinario de pruebas, más esos 10 días quizá de plazo suplementario.
sin perjuicio de que allí también tenemos el plazo ampliado de pruebas por razón de la distancia, y también tenemos el plazo extraordinario, ¿sí? Que cuando las pruebas se van a realizar fuera del asiento del juzgado, ¿sí? O plazo fuera del territorio, ¿verdad? Por exhorto. Pero de ninguna manera se espera 30 días. Entonces, puede, o sea, lo que tienen que prever de alguna manera es que, o sea, primero, de hecho, van a saber por qué la providencia dice así, ¿verdad? Señales en la audiencia de tal día a tal hora, los efectos de las partes concurran personalmente a la audiencia 15 minutos después, se pasará a la siguiente o la audiencia de la siguiente etapa, ¿verdad? Pero a veces algunos son sorprendidos o desconocen que 15 minutos después tienen que pasar a ofrecer sus pruebas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que cuidar, ¿verdad? E ir preparados, ¿verdad? En caso de que no haya alguna conciliación. Entonces, ya tienen preparado el escrito de ofrecimiento de pruebas, si lo van a hacer por escrito, o ya tienen entonces bien determinadas cuáles son las pruebas que van a ofrecer en esa audiencia de discusión de la causa o ofrecimiento de pruebas. Esto, digo nomás porque, como dice la profe, siempre todas las audiencias tienen nombre y apellido, entonces, para que vayan. Es muy importante lo que señala la profesora, porque cuando un civilista se mete en el fuero laboral, está esperando, primero, que se le notifique por cédula la apertura a prueba, la admisión de prueba, el cierre, etcétera. Eso no existe en lo laboral, es todo por automática, no ninguna de esos actos procesales se notifican por cédula, porque no están en el 80 y en el 82. Entonces, es todo por automática. Entonces, creen también el civilista que está en lo laboral, que está litigando, que no sabe y que es con poca ética se mete en una jurisdicción que desconoce sin recurrir a un profesional que sí lo pueda asesorar o se haga patrocinar por uno de lo laboral. ¿Qué es lo que pasa? Que como lo civil se ofrece las pruebas después de los 10 o dentro de los 10 primeros días de la apertura de la causa prueba, que se le notificó por cédula, está esperando. Para cuando se dio cuenta terminó el periodo probatorio. Porque esa es una persona, un abogado que no lee, que no tiene idea de lo que es pero el laboralista sabe que si el juez dice frustrada la audiencia de conciliación, porque no vinieron, porque no conciliaron, porque vinieron uno solo, por lo que fuere, no hay ánimo conciliatorio, ya no hay otra audiencia de conciliación, sobre todo cuando se le notificó en tiempo y en forma a ambas partes. Entonces, dice, 15 minutos después vamos a pasar a la etapa de ofrecimiento, de discusión de la causa, una cosa, y recepción de pruebas, ¿sí? Entonces vamos a discutir cuáles son los hechos admitidos, cuáles son los hechos controvertidos, y ahora cada parte se le cede la palabra y cada quien propone sus pruebas. Pero son 15 minutos después de frustrada. ¿Quedó claro eso, Soski? Sí, y también algunas trampitas que se pueden hacer ahí, que se hicieron, no me hicieron. Presta la prueba. Vamos a poner la duda que era civilista. Vamos a dejar ahí. Sí. ¿Sí? Pero no es tu culpa eso. Si no sabe, no sabe. No, pues. Quedó sin ofrecer prueba. Y no sé si no sabía. Se silenció tu micrófono. El hecho es que se quedó sin ofrecer pruebas, ¿verdad? Y por eso le digo, no sé si no sabía o se hizo el bobito nomás. Bueno, pero eso ya no es tu culpa y él tiene que saber el procedimiento. Y si no sabe, mala suerte. Se fue ya nomás a la cuneta, ¿sí? Porque ¿qué es lo que qué va a probar? Así mismo pasó, la cuneta a pagar. Sí, claro. Otra pregunta, chicos. Bueno. No sé si con respecto a mediación, cortito para responderle a Fernando nada más, porque son las 17, estamos llegando a nuestra hora, y yo quiero tocar el tema del examen de mañana. Bueno, el tema de mediación, hay juzgados que lo hacen al inicio, o sea, el trámite de mediación es un trámite voluntario, un trámite opcional. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si una de las partes no está conforme,
entonces no hay posibilidad de realizar las audiencias en la oficina de mediación. Hay algunos que lo hacen antes de correr el traslado de la demanda, porque dicen una vez que uno corre el traslado de demanda, entonces ya el demandado tiene que recurrir a la asistencia de un profesional abogado, implica honorarios, etcétera, y luego de eso ya no quiere saber nada de conciliar. Entonces, por eso es que lo hacen al inicio, antes de dictado el traslado, antes de dictar la primera providencia. Entonces directamente saber antes de que existe, de la existencia del trámite de mediación, de la existencia de la oficina de mediación, y deriva el caso a mediación. Algunos suspenden el procedimiento, otros no, eso dependerá de cada juzgado. Y otros juzgados, bueno, al momento de señalar la audiencia de conciliación, también le hacen saber de que existe este trámite de mediación, y por lo general le ponen un plazo a las partes, ¿verdad? Porque fíjense, se contesta la demanda y la audiencia de conciliación se señala por lo general para la siguiente semana, 15 días o un mes más adelante, ¿verdad? Entonces, en la misma resolución, que puede ser una providencia o un auto interlocutorio, entonces el juez señala la audiencia de conciliación y frustrará la misma la audiencia de discusión de la causa de recepción de pruebas como punto 1, y en el 2 hace saber de la mediación y entonces de la existencia de esto, y les exhorta y mal partes a que manifiesten, en caso de estar conformes con el procedimiento, la intención o la voluntad de acceder a este trámite. Además está decir que no tampoco suspende la audiencia de conciliación, ¿verdad? Entonces, algunos lo hacen y otros no. Algunos no están... Hay fueros en donde sí está teniendo bastante éxito, y en lo laboral nosotros tenemos la audiencia de conciliación, y lo que estoy percibiendo es que los profesionales en su gran mayoría no están haciendo uso de esta herramienta porque directamente o alegan que ya tuvieron acuerdos extrajudiciales, o que directamente su parte no está de acuerdo, no quiere conciliar, o sea, entonces ya no existe ánimo conciliatorio, y lógicamente eso ya evidencia un poquitito lo que va a ser la audiencia de conciliación, ¿verdad? Pero que no están de acuerdo con la mediación. Sobre el punto quiero aclararles que la mejor solución, suelo ver que jueces muy inteligentemente en la primera providencia ya dice, se hace saber a las partes, ¿verdad?, que hay una dirección de mediación para el caso de que quieran recurrir a ella. Entonces el demandado, antes de contestar incluso su demanda, ¿verdad?, él puede pedir que quiere ir a mediación, ¿sí? Es más riesgoso nomás porque le está corriendo el plazo. Ese es el problema. Por eso. El problema es que cuando hay juzgados que también hacen de esa forma, pero es que no interrumpe el plazo para contestar la demanda, que es de 6 días. Y lógicamente, aunque venga y diga, yo estoy de acuerdo en ir a mediación, eso no, o sea, que no le exime de tener que contestar la demanda del 6º día. No suspende el plazo. Entonces, es mejor nomás o hacerlo al inicio, antes de correr traslado, o ya después de contestar la demanda. Eso será opcional del juzgado. Hay que mirar la providencia que decidió el juez, porque no hay un criterio uniforme, lamentablemente, y tampoco acá hay casación. Así que, lamentablemente, entonces se pierde un poco en la nebulosa. Y por lo demás, yo les había dicho que en el caso de la Argentina, esa conciliación, el que no viene, sencillamente ya el juicio está en contra de él. No tiene interés en venir y la sanción es esa. Entonces, sí o sí vienen las partes. Acá en nuestro país, si quiere vienen, si no quiere no vienen, no pasa nada. Simplemente el código dice, se supone, se presume que no hay ánimo conciliatorio y se acabó, ¿sí? Entonces, y sigue el juicio ya, ¿cómo se dice eso? La litis ya más discutida, y ya vamos a la otra siguiente etapa. Entonces, lamentablemente nosotros cuando en el 95 ingresamos como en Cámara, enviamos un proyecto al legislativo donde pedíamos justamente una sanción para el caso
caso de que no comparezcan las partes de esa audiencia de conciliación, que durmió el sueño de los justos y a 25 o 30 años no pasó absolutamente nada. Así que cuando sean legisladores, propongan eso, una sanción para el que no viene a la audiencia de conciliación. ¿Sí? Bien. Bueno, a nuestro tema. El examen de mañana. Bueno, la hora está fijada, va a tener una duración de 60 minutos, 20 preguntas, selección múltiple. Lo que sí quiero que tengan en cuenta y le avisen a todos los compañeros que no están acá, no quiero que tengamos la mala experiencia de esos formularios que hicimos, que se comparten el link y se entregan 80 y llegan 120 y cosas por el estilo, porque es una cuestión bastante seria. Los formularios de exámenes se van a asignar conforme un orden asignado por la cátedra, ¿verdad? Según la lista de matriculados, según el Classroom. O sea que van a estar, lo que les quiero decir es que la cátedra va a saber si le asignó la fila 1, la fila 2, la fila 3 a quién, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que, por favor, entregar el formulario que se le asigna. O sea, no es acá cambiarme de fila o cambiar de formulario porque el otro formulario es más fácil. Entonces, tienen que responder, o sea, les va a llegar el correo, abren el enlace correspondiente del formulario y completan. Entonces, no cambien de formulario porque eso se verifica luego. Punto 2, a veces por el apuro, entonces no completan el campo cuando lo importante es que estén bien claros los datos personales. O sea, que en el formulario de examen sí se les va a pedir nombres completos. Si tienen 3 nombres, que pongan sus 3 nombres. Sus 2 o 3, así como está en la cédula. Y que entonces no se apuren y que completen mal o que pongan un puntito o el número de cédula en donde es apellido o viceversa, porque a veces confunden el orden, ¿verdad? Y ponen apellido en donde debería estar el nombre y cuestiones similares, ¿verdad? Entonces les voy a pedir, o sea, que ustedes saben que ponemos todo mayúscula, estamos gritando. Entonces, por favor, pongan sus nombres, el primer nombre o la primera letra del nombre en mayúscula, ¿verdad? No hace falta que todo esté en mayúscula, ¿verdad? Y eso, no, acá no les vamos a exigir que rindan desde una computadora, tablet o lo que sea, pero sí informática recomienda que lo hagan desde una computadora, una notebook, una tablet, porque el celular dice que a veces genera inconvenientes. Ahora, si voy a terminar, Norma, si se presenta algún tipo de inconveniente, ya sea porque entregaron fuera de plazo, ya cerrado el plazo correspondiente, o de repente no les llegó el formulario, o no sé, alguna cuestión técnica se colgó, se quedaron sin luz, etcétera. Bueno, entonces van a tener otra oportunidad de rendir, o sea que lo que va a ser un PP1 de nivelación, entonces no se preocupen por eso, ¿verdad? Pero de momento ustedes cumplieron, excepto uno, hoy estaba viendo la última vez, nuestro Classroom que se registró. Le voy a pasar a los delegados el nombre para que por favor entonces se registre correctamente. Otra cuestión también, ya la informática acaba de pasarme la lista de matriculados. Entonces quiero que verifiquen. Insisto otra vez con esto. No es el segundo nombre y seguido de los apellidos, ¿sí? Creo que dijimos acá hasta el cansancio. Es el primer nombre como figura en la lista de matriculados para poder asignar Estamos teniendo ese inconveniente acá con la gente de derecho laboral que tiene que rendir ahora enseguida, ¿verdad? Entonces no es segundo nombre, ¿sí? Por favor, es primer nombre. Porque los formularios se asignan conforme la lista, entonces ya vamos viendo quiénes están matriculados y quiénes no. Por esta vez se les va a asignar el formulario a todos, incluidos a los no matriculados. Pero los que no están registrados con su primer nombre, entonces de momento no van a tener asignado el formulario de examen, ya les adelanto. Entonces verifiquen eso una vez más, a ver si están registrados bien, a ver si están en el Classroom, no que se den cuenta de eso mañana, porque mañana ya no nos va a dar tiempo de poder abrir el código, etcétera, etcétera. No, o sea, el que tiene algún problema, los delegados ahora termina la clase, me pasa la lista
de los que no están en el Classroom, de los que estaban pero ya no están más. Y si ya no están más es o porque nunca pusieron la foto de perfil o porque se registraron como les pareció. Y eso no, nosotros estamos hace un mes tratando de llegar a este momento bien. Bueno, si me olvidé algo, entonces me van a hacer acordar. El que tiene mañana ausente, señores, probablemente su otra oportunidad va a ser con el examen número 2, ¿verdad? Y vamos a ver, profe, porque el periodo, el calendario académico es cortito. Entonces vamos a buscar la manera, pero hay que buscar una fecha y aparte de eso, o sea que vamos a fijar, lógicamente con tiempo, pero no sé si será con el BP2 o si se fijará una fecha, vamos a ver una fecha para tomarles a los que no tengan algún inconveniente, porque tenemos el BP2 también. Norma, te escucho. No, profe, era sobre eso del que estaba hablando, sobre los alumnos matriculados. Escuché nomás el otro día en el examen presencial que había unos cuantos que no estaban todavía matriculados y cómo quedaría eso, pero ahora escuché que ya explicó que todos van a tener su formulario. Está todo previsto, así que por esta vez, digamos, lo ideal sería que ya hubiesen estado todos matriculados a esta altura, pero hay veces que o informática no solía no cargar todos las matriculaciones en tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, y un poco por la flexibilidad para este primer parcial, entonces se le va a asignar igual, pero en la planilla ya voy a ir discriminando a quienes no están matriculados para, lógicamente, en el segundo para noviembre no hay posibilidad ya. No, hay nuevos compañeros que acaban de rendir el transicional y todo eso, por eso. Por eso. Gracias. Sobre el examen, ¿hay algo que se me haya pasado? ¿Les genera alguna duda? No, profe, para mi entender creo que fue bastante clara. María está claro. ¿Y ustedes, los demás? Excelente, ¿Están los doctora. delegados? Todo bien. Bueno, ¿están los delegados o Hermosilla, le he visto, no le he visto, Sara, entendió? O sea que quiero por favor que se vayan a... Hola, doctora, ¿qué tal? Este es mi primer nombre, sí, Hermosilla. Ah, no, para comentarte nomás que estaba presente. Ah, bueno. Voy a pasarles el nombre del compañero que, por favor, no sé si está presente en la clase o no, pero entonces para que también ponga en condiciones, pero creo que hay que felicitarles a ustedes porque salvo una persona están todos registrados de manera a facilitar la asignación de formularios. Insisto, por favor, no cambien de fila, no cambien de formulario, ¿sí? Y casi me olvidaba. Entonces, si es que el formulario comparten el enlace y llega, pero no llega por la plataforma, tampoco va a poder ser corregido. O sea, tienen que entrar al Classroom y completar la tarea. O sea, tiene que figurar como tarea entregada. ¿Se entiende? Díganme que entienden eso, porque eso es fundamental. O si no, no se corrige eso. Sí, profe. Pasa que a veces uno sobre la hora envía y se le olvida y no asignó esa tarea entregada o sale directamente, de acuerdo a su aplicación, va a salir directamente como tarea entregada. Ustedes entren al Classroom y del Classroom, entonces ustedes ahí les va a las 16, que damos nuestro horario, entonces a las 16 va a, saltarles el formulario que tienen que completar. Entonces completen ese y no otro. Porque estuvimos en clases de los ejercicios que hicimos de resolución de problemitas, ¿verdad? Estábamos 50 y de repente llegaron 120, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, y practiquen eso principalmente, esos ejercicios que estuvimos viendo en clase, ¿verdad? Porque eso da un pantallazo si entendieron cómo se notifica, qué plazo tiene para contestar la demanda, en qué tiempo tiene que ofrecer pruebas, todo lo relacionado con los plazos y los ejercicios. Sí se notifica por automática, sí se notifica por cédula, etcétera, etcétera. Y bueno, por mí, como es la hora, entonces por mi parte es todo. Buena suerte mañana, no es suerte. En realidad no hay suerte. Acá es buen desempeño
y esto va a significar haber leído con tiempo, con pienso y con responsabilidad. Lo que les deseo entonces lo mejor para mañana, ¿sí? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Laura. Gracias, profe. Buenas tardes a todos.